new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Hay días que destruyen una vida entera. Un solo día puede quitarte a la persona que amas, tu hogar, tus sueños y hasta las ganas de seguir viviendo. Pero hay personas que, incluso cuando lo pierden todo, encuentran algo más fuerte que el dolor, una razón para seguir. Y esta es la historia de un hombre que cayó hasta tocar el fondo, pero decidió no quedarse ahí. Daniel corría bajo la lluvia con la camisa empapada y el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salirse. No corría por llegar temprano. Corría porque tenía miedo. Miedo de llegar tarde. Miedo de que fuera verdad. Miedo de escuchar lo que llevaba una hora negándose a creer. Cuando llegó al hospital, las puertas de emergencia estaban abiertas, las luces blancas lo cegaban y el olor a medicina le revolvió el estómago. Buscó desesperado entre enfermeros, pacientes, camillas, hasta que la vio. Su hija, pequeña, inmóvil, con tubos conectados a su cuerpo. Y al lado, un médico con una expresión que Daniel jamás olvidaría. Hicimos todo lo posible. Esas 4 palabras le partieron el alma. Sintió que el mundo se rompía en silencio, como si todo siguiera moviéndose. Menos él. Su hija, Sofía, tenía apenas 8 años. 8. La edad donde todavía se cree que el mundo es bueno. Donde una niña aún duerme abrazando muñecos y cree que su padre puede arreglarlo todo. Pero aquella noche Daniel no pudo arreglar nada, ni salvarla, ni despedirse, ni entender por qué. Solo se quedó ahí, mirándola, vacío, roto. Porque perder a un hijo no es perder una parte de tu vida, es perder una parte de ti. Y lo peor es que la vida no se detiene. Sigue, aunque tú te hayas quedado destruido. Pero lo que Daniel no sabía era que esa no sería la única pérdida. Porque cuando el dolor entra por una puerta, a veces la desgracia entra por todas. Y en los días que siguieron, algo todavía más cruel estaba esperando por él. Algo que terminaría de derrumbar todo lo que había construido. Porque hay golpes que duelen, y hay golpes que cambian para siempre quién eres. Y Daniel estaba a punto de recibir uno de esos. El entierro terminó, pero el dolor no. Porque hay despedidas que no acaban cuando bajan el ataúd, empiezan ahí. Daniel volvió a casa con una sensación extraña, como si el mundo se hubiera vaciado. Abrió la puerta y lo primero que vio fue el pequeño dibujo pegado en la nevera. Uno que Sofía había hecho días antes. Era él, ella y su esposa. Los 3 tomados de la mano. Abajo decía, mi familia, mi lugar favorito. Daniel se quebró, cayó de rodillas y lloró como no había llorado en años. Porque el silencio de una casa donde falta alguien hace más ruido que cualquier grito. Pero lo peor vino esa misma noche. Clara, su esposa, estaba sentada en la cama mirando al vacío. No lloraba, y eso le asustó más. A veces, cuando el dolor es demasiado grande, ni siquiera salen lágrimas, solo queda el vacío. Daniel intentó abrazarla, pero Clara se apartó.
No puedo seguir aquí. Daniel la miró confundido. ¿Qué quieres decir? Ella bajó la mirada. Cada rincón de esta casa me recuerda a Sofía, y cada vez que te veo, recuerdo que ese día tú debías recogerla. Ese golpe fue diferente, más profundo, más cruel. Porque Daniel sí debía recoger a Sofía de la escuela aquel día. Pero salió tarde del trabajo, y Sofía tomó el autobús sola. Fue ahí donde ocurrió el accidente. Desde entonces, Daniel cargaba una culpa que lo estaba consumiendo vivo. Clara lo culpaba, pero él ya se culpaba suficiente. 2 semanas después, Clara se fue, sin gritos, sin pelea, solo dejó una nota. No puedo sanar aquí. Y Daniel se quedó completamente solo. En menos de un mes había perdido a su hija y a su esposa. La casa ya no parecía. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast instead of doom scrolling? Smart move. Another smart move? Getting help from one of State Farm's 19,000 local agents when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. This summer, soccer is here. And so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy. Delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Un hogar parecía un museo del dolor. Cada juguete, cada fotografía, cada rincón, todo dolía. Y fue ahí cuando empezó a dejar de vivir. Porque a veces una persona sigue respirando, pero por dentro ya se rindió. Lo que no imaginaba es que tocar fondo apenas era el comienzo, porque la vida todavía tenía preparada una prueba aún más dura, y esa prueba le quitaría lo último que le quedaba, su estabilidad, su trabajo, su rumbo. Y sería ahí donde tendría que decidir si se dejaba destruir o si volvía a levantarse. Los días empezaron a mezclarse. Daniel ya no sabía si era lunes, jueves o domingo. El tiempo dejó de importar. Dormía poco, comía menos y pensaba demasiado. Pensaba en esa mañana, en esa llamada, en esos minutos que cambiaron todo. Y hay algo cruel en la culpa. No importa cuánto tiempo pase, siempre encuentra la forma de volver. Daniel trabajaba como supervisor en una pequeña empresa de construcción. Durante años había sido responsable, puntual, respetado. Pero después de perder a Sofía, dejó de ser él. Llegaba tarde, olvidaba cosas, se quedaba mirando al vacío mientras los demás trabajaban. Su mente estaba lejos, siempre lejos, hasta que un día cometió un error grave en un cálculo de materiales. Un error que le costó miles a la empresa. Su jefe lo llamó a la oficina. Daniel ya sabía lo que venía. Lo vio en sus ojos. Lo siento, Daniel, pero ya no puedes seguir aquí. Y así, en menos de 3 minutos, perdió lo último estable que tenía. Su trabajo, su ingreso, su rutina, lo poco que lo mantenía en pie. Salió de aquella oficina con una caja en las manos. Una caja con sus cosas. Qué extraño. A veces toda una vida cabe en una caja. Una foto, una taza, un cuaderno y recuerdos de quien solía ser. Las semanas siguientes fueron peores. Las cuentas se acumularon. El banco empezó a llamar. La renta venció. Vendió el televisor. Vendió muebles. Vendió herramientas. Pero aún así no alcanzaba. Y una tarde, sentado en el suelo de su sala vacía, entendió algo doloroso. El dolor emocional también te empobrece, te roba energía, claridad, fuerza, y sin darte cuenta te roba la vida. Una noche, sin luz porque le habían cortado la electricidad, Daniel se quedó sentado en la oscuridad, mirando la pared,
pensando en rendirse, pensando que quizá ya no quedaba nada, porque cuando pierdes demasiado, la idea de desaparecer empieza a parecer descanso. Pero esa noche ocurrió algo pequeño, casi insignificante, pero suficiente para cambiarlo todo. Mientras buscaba una vela en un cajón viejo, encontró una carta. Una carta que Sofía había escrito meses antes. Nunca la había visto. La abrió con manos temblorosas y lo que leyó lo dejó sin respirar, porque esas palabras iban a convertirse en la razón por la que no se rendiría, y años después seguiría recordando esa noche como el momento exacto en que volvió a vivir. Daniel abrió la carta despacio, como si tuviera miedo de que, al tocarla demasiado fuerte, el recuerdo de Sofía se rompiera. Era una hoja doblada, llena de letras torcidas, de esas que solo escribe un niño. Arriba decía, para papá. Solo esas 2 palabras hicieron que su garganta se cerrara. Siguió leyendo. Papá, gracias por trabajar tanto para cuidarme. Sé que llegas cansado, pero siempre juegas conmigo. La maestra dice que los héroes ayudan a otros, y yo creo que tú eres mi héroe. Daniel dejó de respirar por un instante. Las lágrimas empezaron a caer, pero la carta seguía. Cuando sea grande quiero ser fuerte como tú, y quiero ayudar a las personas para que nadie esté triste. Daniel apretó el papel contra su pecho, y entonces llegó la última línea. La línea que lo rompió y lo levantó al mismo tiempo. Papá. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Bring a date, your squad, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Prométeme que aunque estés triste, nunca te rindas. Daniel se quedó inmóvil, porque Sofía había escrito esa carta meses antes, sin saber lo que vendría, sin imaginar que esas palabras algún día lo salvarían. Y fue ahí cuando entendió algo. El dolor no desaparece. Nunca desaparece del todo, pero puede transformarse, puede convertirse en fuerza, puede convertirse en propósito. Esa noche lloró durante horas, pero por primera vez no lloró solo por pérdida. Lloró porque entendió que seguir viviendo también era una forma de honrarla, porque rendirse habría significado dejar morir todo lo que Sofía veía en él. Y Daniel no quería eso. No podía. Al amanecer hizo algo que no hacía en semanas. Se duchó, abrió las ventanas, recogió la casa, respiró. Parecían cosas pequeñas, pero cuando uno está roto, lo pequeño también es una victoria. Tomó una libreta vieja y escribió una pregunta. ¿Qué hago ahora con lo que me queda? Esa pregunta cambió su vida. Porque a veces no necesitas tener el camino completo, solo necesitas dar el siguiente paso. Y Daniel decidió darlo. Empezó buscando cualquier trabajo, lo que fuera, no por ambición, por supervivencia. Pero la vida, cuando decide probarte, no siempre te responde rápido. Pasaron días, luego semanas, y nadie lo llamaba, nadie. Hasta que una mañana, mientras estaba a punto de perder la esperanza otra vez, alguien tocó su puerta. Y esa visita inesperada traería una oportunidad que jamás vio venir. Pero también una decisión difícil. Una de esas decisiones que definen quién eres cuando ya no te queda nada. Daniel abrió la puerta esperando encontrar al cobrador de siempre. Pero no. Era Ernesto, su antiguo vecino, un hombre mayor, de manos ásperas y mirada tranquila. De esos hombres que parecen haber entendido la vida a golpes. Ernesto lo miró en silencio unos segundos,
como si pudiera ver el cansancio detrás de sus ojos. «Te ves mal, muchacho». Daniel soltó una pequeña sonrisa amarga. «La vida no ha estado fácil». Ernesto asintió. No preguntó. A veces la gente sabia sabe que hay dolores que no necesitan explicación. Le extendió una bolsa con pan y algo de comida. Daniel sintió vergüenza. No hacía falta. Ernesto lo interrumpió. Cuando uno se ahoga, primero necesita aire, luego consejos. Esa frase se quedó clavada. Porque era verdad. Daniel llevaba semanas hundiéndose y nadie parecía notarlo. Ernesto entró a la casa, miró alrededor y entendió todo sin que Daniel hablara. La ausencia, el abandono, el vacío. Y entonces le hizo una pregunta inesperada. ¿Quieres trabajar? Daniel levantó la mirada de inmediato. ¿En qué? Tengo un pequeño taller de carpintería. Necesito ayuda. No es mucho dinero, pero es algo. Daniel aceptó sin pensarlo. Al día siguiente comenzó. El taller era pequeño, viejo, lleno de polvo, madera y herramientas gastadas, pero tenía algo que Daniel había perdido: vida, movimiento, rutina. Durante los primeros días apenas hablaba, solo trabajaba, lijaba, cortaba, cargaba y volvía a casa agotado. Pero había algo extraño. El cansancio físico dolía menos que el emocional. Ernesto lo observaba. Sabía que Daniel no solo estaba roto, estaba perdido. Una tarde, mientras trabajaban en una mesa, Ernesto dijo algo que Daniel no esperaba. «El dolor es como la madera». Daniel lo miró confundido. Ernesto siguió. «Si lo dejas tirado, se pudre. Pero si lo trabajas, puede convertirse en algo valioso». Daniel guardó silencio, porque había verdad en esas palabras. Pero lo que no sabía era que esa paz duraría poco. Una noche, al volver a casa, encontró una carta pegada en la puerta. Era una notificación legal. Tenía 10 días para abandonar la casa. You mind if we make one more stop before heading back? I need to run a Target. 100%. Let's RTT. You thinking of stuff for the dorm? Yeah, my mom gave me some good tips on must-have essentials. We for sure need underbed storage, handheld iron for wrinkles, maybe even a mini Keurig for Mondays. Am I right? All right, bet. Because I was already thinking about keeping my clothes looking fresh at college, so you better be sharing that. Of course, man. Whatever I get on this run is yours too. Twin. But for real, let's go before they close. Find everything you need for college at Target. La deuda había crecido demasiado y el banco iba a quitarle todo. Daniel se quedó mirando ese papel como si fuera otra sentencia, otra pérdida, otra caída. Y entonces entendió algo terrible. Trabajar no iba a ser suficiente. Necesitaba más, mucho más. Y para conseguirlo, tendría que tomar una decisión que podía cambiarlo todo. O salvarlo, o terminar de romperlo. Daniel pasó toda la noche sin dormir. La carta del banco seguía sobre la mesa, como una amenaza silenciosa. 10 días, solo 10 días para abandonar la casa. La misma casa donde Sofía había dado sus primeros pasos, donde había aprendido a escribir, donde aún quedaban sus dibujos pegados en las paredes. Perder esa casa no era perder paredes, era perder recuerdos. Y hay pérdidas que se sienten como una segunda muerte. A la mañana siguiente fue al taller con el rostro apagado. Ernesto lo notó de inmediato. ¿Qué pasó? Daniel le mostró la notificación. Ernesto leyó en silencio. Luego levantó la mirada. ¿Cuánto necesitas? Daniel bajó la cabeza. La cifra era demasiado alta, imposible para él. Ernesto suspiró. No puedo ayudarte con todo, pero sí puedo decirte algo. Daniel lo miró. A veces la vida te quita lo que amas, para obligarte a convertirte en quien debes ser. Daniel apretó los puños, porque estaba cansado de perder, cansado de sentir que todo se desmoronaba. Esa noche recorrió la casa, habitación por habitación, tocando las paredes, mirando los recuerdos, hasta que entró al cuarto de Sofía.
Todo seguía igual. Su pequeña cama, sus juguetes, sus libros, su olor ya casi desaparecido. Y ahí entendió algo que llevaba meses negándose a aceptar. No estaba luchando por la casa, estaba luchando por no soltar el pasado. Y a veces aferrarte al pasado te impide salvar tu futuro. Lloró, mucho, porque aceptar eso dolía, pero también liberaba. Al día siguiente tomó una decisión que jamás pensó tomar. Vendió la casa, no para pagar deudas solamente, sino para empezar de nuevo. Cuando firmó los papeles, sintió que traicionaba su memoria. Pero Ernesto le dijo algo que nunca olvidó. Los recuerdos no viven en las paredes, viven en lo que haces con lo que aprendiste. Esa frase cambió algo dentro de él. Con el dinero pagó sus deudas. Alquiló un pequeño cuarto, simple, vacío, sin lujo, pero limpio. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió algo diferente. No felicidad, pero sí paz. Una paz extraña. La paz de quien deja de pelear contra lo que ya pasó. Y justo cuando parecía que empezaba a reconstruirse, la vida le presentó una oportunidad inesperada. Una oportunidad enorme, pero que traía consigo un riesgo igual de grande. Porque a veces crecer exige apostar lo poco que te queda. Y Daniel estaba a punto de hacerlo. Pasaron algunos meses, y algo empezó a cambiar en Daniel. No afuera, adentro. Seguía trabajando en el taller de Ernesto, pero ya no movía la madera con la misma indiferencia. Ahora observaba, aprendía, preguntaba, entendía. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba construyendo algo, aunque todavía no supiera qué. Ernesto lo notó, y una tarde, mientras cerraban el taller, le mostró algo. Un viejo cuaderno lleno de diseños, mesas, sillas, estanterías, muebles hechos a mano. Siempre quise abrir mi propia tienda, dijo Ernesto, pero nunca me atreví. Daniel pasó las páginas lentamente. Los diseños eran buenos, muy buenos. ¿Y por qué no lo hiciste? Ernesto sonrió con tristeza, porque el miedo a perder también paraliza. Esa frase golpeó a Daniel, porque él conocía bien ese miedo. Pero entonces Ernesto soltó algo inesperado. Tú sí podrías hacerlo. Daniel lo miró confundido. ¿Yo? Sí, tienes manos para trabajar, pero también dolor suficiente para entender el valor de empezar de nuevo. Daniel no supo qué responder. La idea parecía absurda. Él, que hacía unos meses había perdido todo, ¿empezar un negocio? Sonaba imposible. Pero esa noche no pudo dejar de pensar en eso. Y entendió algo. A veces la vida te rompe para obligarte a descubrir capacidades que nunca habías usado. Con los pequeños ahorros que había reunido y algo de ayuda de Ernesto, decidieron intentarlo. Empezaron pequeño, muy pequeño. Un rincón del taller convertido en espacio de venta. 2 mesas, 3 sillas, una repisa, nada más. Los primeros días nadie compró nada. Luego una silla, después una mesa. Poco a poco, lento, dolorosamente lento, pero avanzando. Y cada venta significaba algo más que dinero. Significaba prueba. Prueba de que podía volver a construir. Prueba de que su vida no había terminado. Pero justo cuando empezaba a levantarse, el pasado volvió. Y esta vez traía un rostro que no esperaba volver a ver. Clara, su esposa, la mujer que se fue cuando él más la necesitaba. Y su regreso abriría heridas que nunca terminaron de cerrar. Daniel estaba acomodando una mesa recién terminada cuando escuchó aquella voz. Una voz que conocía demasiado bien. Se ve bien. Su cuerpo se congeló. Levantó la mirada, y ahí estaba, Clara, de pie, más delgada, más cansada, pero era ella. Por un instante el tiempo pareció detenerse, porque hay personas que, incluso después de irse, nunca terminan de irse del todo. Daniel no supo qué decir.
solo la miró, como quien mira un recuerdo que vuelve a respirar. Clara bajó la mirada. Supe lo de la casa. Daniel tragó saliva. Ya no importa, pero sí importaba. Todo importaba. El dolor, la ausencia, el abandono. Clara caminó lentamente por el taller, mirando las mesas, la madera, el polvo, y dijo algo que Daniel no esperaba. «Te ves diferente». Daniel soltó una pequeña risa amarga. El dolor cambia a las personas. Hubo silencio, de esos silencios pesados, llenos de cosas no dichas, hasta que Clara habló. «Lo siento». Daniel levantó la mirada. 2 palabras, tan pequeñas, pero tan tardías. «¿Por qué volviste?», preguntó él. Clara respiró profundo, y por primera vez dijo la verdad. «Porque irme no me curó. Pensé que alejarme del dolor me ayudaría, pero entendí que el dolor viaja contigo». Daniel sintió un nudo en el pecho, porque era verdad. Puedes cambiar de casa, de ciudad, de vida, pero no puedes huir de lo que llevas dentro. Clara empezó a llorar. «Te culpé, porque necesitaba culpar a alguien. Si te culpaba a ti, podía evitar culparme a mí». Daniel se quedó inmóvil, porque durante meses cargó solo con esa culpa, pensando que todo era suyo. Pero el dolor nunca pertenece a una sola persona. Se comparte, se rompe, se transforma. Y entonces Clara dijo algo que lo cambió todo. «Sofía escribió una carta para mí también, y en esa carta decía que quería que siempre estuviéramos juntos». Daniel sintió que algo se rompía dentro. Otra vez, pero distinto. No por dolor, por verdad. Porque a veces sanar empieza cuando dejamos de huir de las conversaciones que más miedo nos dan. Pero Daniel aún no sabía si podía perdonar, y la vida iba a ponerlo a prueba de inmediato. Porque esa misma noche recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su pequeño negocio. Una llamada que podía convertir todo en éxito, o hacerlo perderlo otra vez. Esa noche, después de que Clara se fue, Daniel apenas pudo dormir. Su mente estaba llena. Recuerdos, dolor, preguntas, y justo cuando intentaba ordenar todo lo que había removido esa conversación, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Estuvo a punto de no contestar, pero lo hizo. Y esa llamada... Best thing that's ever happened to you financially. Go. Easy. Sold my car on Carvana. Amazing offer. Really? I hit 200 on the scratcher. Did the scratcher come to your house and hand you a check? No. How many scratchers did you hit to get that? I hit a button on Carvana.com once. Okay, that's fair. It's like the lottery, except you always win. Not like the lottery at all, actually. Exactly. Inexplicably good. Offers worth bragging about. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply. Nada cambiaría todo. Era el dueño de una cadena de cafeterías. Había visto uno de sus muebles en casa de un cliente y quería hacer un pedido grande. Muy grande. Mesas, sillas, decoración completa para 3 nuevos locales. Daniel se quedó en silencio. Le costaba creerlo. Era la oportunidad que necesitaba. La oportunidad que durante meses parecía imposible. Pero había un problema. No podía hacerlo solo. El pedido era demasiado grande. Necesitaba ayuda. Necesitaba confiar. Y fue ahí donde entendió algo curioso. La vida a veces te devuelve oportunidades justo cuando todavía estás aprendiendo a sanar. Al día siguiente habló con Ernesto. Y Ernesto, sin dudarlo, aceptó ayudar. Trabajaron día y noche, sin descanso, con las manos cansadas y la espalda rota. Pero con algo que Daniel no sentía desde hacía años: ilusión. Cada mueble terminado se sentía como una pequeña victoria contra todo lo que había intentado destruirlo. Y en medio de ese proceso, Clara volvió. Pero esta vez no para hablar del pasado. Volvió para ayudar. Al principio fue incómodo, silencioso, doloroso, pero poco a poco, entre trabajo y conversaciones, algo empezó a sanar.
no de golpe, no mágicamente, porque sanar no es olvidar, es aprender a vivir con lo que pasó. Semanas después entregaron el pedido. Fue un éxito, y por primera vez en mucho tiempo, Daniel entendió algo importante. Perderlo todo no había sido el final, había sido el comienzo de una versión de él más fuerte, más consciente, más humana. Porque la vida no siempre te rompe para destruirte, a veces te rompe para reconstruirte mejor. Y Daniel aprendió que rendirse duele menos al principio, pero luchar cambia tu destino para siempre. Con el tiempo, Daniel y Clara no volvieron a ser los mismos, pero entendieron algo importante. El dolor cambia a las personas, y el amor verdadero aprende a conocer esa nueva versión. No recuperaron a Sofía, ese vacío nunca se fue, pero aprendieron a vivir honrando su recuerdo, no destruyéndose por él. Daniel convirtió aquel pequeño taller en un negocio real, y cada vez que alguien le preguntaba cómo logró levantarse después de perderlo todo, él respondía lo mismo. Porque entendí que caer no es el final. El final es decidir no volver a levantarte. La vida puede quitarte mucho: personas, sueños, estabilidad. Pero mientras sigas de pie, todavía hay historia por escribir. Porque a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti mismo. Si esta historia te tocó, escribe la palabra fuerza. Y escribe también: desde hoy voy a seguir adelante. Cuéntame desde qué país o ciudad estás escuchando esta historia. Y si te gustan estas historias que hacen pensar y sanar, suscríbete, porque a veces una historia puede llegar justo cuando más la necesitas. The right window treatments change everything: your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 40% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply.